Hola familia de Edificando. El Señor los bendiga en este día en el cual podemos experimentar nuevas misericordias de Dios en Cristo. La meditación de hoy está basada en Filipenses capítulo 3, especialmente el versículo 17, donde Pablo dice: Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Te invito a que te tomes el tiempo de leer todo el capítulo. Pero piensa un momento en cómo a veces el orgullo se parece muchísimo a la humildad. Hay ocasiones en las que nuestro orgullo nos convence de dar una gran muestra de lo que a todo el mundo le parece humildad, con el propósito de que los demás nos vean y reconozcan. Nos llenamos de orgullo cuando escuchamos «Él es humilde». El corazón humano es algo engañoso, es propenso a engañarnos a nosotros mismos y a los demás. El apóstol Pablo fue un hombre genuinamente humilde. Tenía una profunda conciencia de su propio pecado y un profundo sentido de su propia indignidad ante Dios. Cuando escribió a la iglesia de Filipos, hizo todo lo posible para explicar que estaba consciente de que él mismo era el primero de los pecadores. Recordó con vergüenza que al perseguir a la iglesia del Señor, había perseguido al Señor mismo. Mira Filipenses 3:6 y Hechos 9:4. Tenía mucho que lo hacía sentirse humilde. Sin embargo, cuando escribió a esa iglesia, Pablo también les dijo: Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Filipenses 3:17. Estas podrían haber sido las palabras más orgullosas que jamás había pronunciado. Podría haber estado expresando con sus palabras la inclinación de todo corazón, que el mundo sería un lugar mejor si todos fueran un poco más como nosotros. Imítenme, tengo la vida cristiana completamente resuelta. Hagan las cosas a mi manera y estarán bien. Pero ¿fue el orgullo lo que habló? No nos parece. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Estas podrían haber sido las palabras más humildes que Pablo jamás pronunció. Cuando Pablo miraba su vida, veía evidencia innegable de la gracia de Dios, y todo lo que podía hacer era maravillarse. Antes un fariseo, ahora veía la belleza de la gracia. Antes un perseguidor, ahora estaba dispuesto a ser perseguido. Antes estaba orgulloso de su linaje como judío entre todos los judíos, ahora sabía que esto no le daba ninguna ventaja. Su vida daba evidencia de la gracia de Dios en cada aspecto. Pablo lo sabía y se regocijaba en eso. Al contemplar la gracia transformadora de Dios, podía decir humildemente: sean como yo. No estaba llamando la atención sobre su propia habilidad innata o sobre su propio celo. Simplemente estaba mirando en lo que se había convertido gracias a la misericordia de Dios y estaba diciéndole a las personas que amaba que mostraran esa misma gracia. ¿Y tú? ¿Qué te impide pedir a ese nuevo cristiano que use tu vida como un ejemplo de lo que significa ser un seguidor de Cristo? ¿Qué te impide hablar con esa persona que amas y decirle: sigue mi ejemplo aquí? ¿Podría ser humildad? Es posible, pero es poco probable. Es mucho más probable que el orgullo te esté frenando, que seas demasiado orgulloso para ver la gracia donde existe. Es mucho más probable que el orgullo te esté frenando para reconocer esa gracia como una obra de Dios y para invitar a otros a imitarla. Por favor, apoya este canal. Si no te has suscrito, hazlo y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video. Dale me gusta y comparte este video con otros. Deja un comentario aquí abajo. Escribe de qué manera esta meditación te edifica. O escribe qué tema, texto bíblico o pregunta te gustaría que abordemos en este espacio. Hasta mañana.